En el capítulo anterior, iniciamos la historia en la peor época de la apostasía de Israel, la época de los jueces, y es por esta misma razón que Dios trae disciplina a modo de hambruna. Elimelech debe huir a Moab, dejando atrás su heredad, huye a las tierras hostiles y de pésima reputación, llevando consigo a su esposa, Noemí, la deleitosa, y sus dos hijos, Malón, el enfermo, y Kelión, el despreciado. Se establecen en el exilio, donde sus hijos se mezclan con mujeres gentiles. Al cabo de 10 años, los hombres mueren y las viudas se encuentran en gran necesidad. Noemí recibe noticias que Dios ha tenido misericordia de su tierra, por lo que decide regresar, emprender la diáspora, no sin antes despedirse de sus nueras las moabitas. Una de ellas decide quedarse en Moab, su mundo. Sin embargo, Ruth hace pacto de fidelidad para con su suegra y su Dios, decidiendo dejar su antigua vida atrás para iniciar su viaje a la tierra prometida de Noemí. Dos gentiles, dos decisiones. Una decide no seguir al Dios de su suegra, la otra se ha convertido a él. Estas llegan a Belén, la casa del pan, en época de Pascua, al inicio de la cosecha. Y ahora retomemos la historia. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Este es un versículo introductorio muy usual de la forma hebrea para presentarnos a este personaje que resultará ser el héroe de nuestra historia. Este poderoso hombre se llamaba Boz, cuyo nombre tiene un significado de origen incierto en hebreo, Boaz. Los académicos concuerdan que la mejor traducción es la provista por la Septuaginta, para identificar el significado del nombre traducido del griego Boz, como en su fortaleza, que paradójicamente es uno de los títulos utilizados para describir a Dios como Salvador. Así las cosas, este primer versículo del capítulo 2 podría leerse algo así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Dios mi rey en su fortaleza. Sin afán de agregar a las escrituras, utilizando el significado de los nombres, encontramos en el texto un paralelo profético de quien sería la fortaleza o salvación, entre comillas, de Noemí y Ruth, quien a su vez es sombra o figura tipológica de Jesús el Mesías, el verdadero héroe de toda historia. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Es provocador leer Isaías en este contexto e imaginar si por su mente pasaría la historia de Ruth al relacionar la Pascua y el venir al monte de Jehová con el fuerte de Israel, el Salvador. Consideremos a Joel. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este nombre Boz es muy particular, ya que solo aparece en dos circunstancias en las Escrituras. Una de ellas es aquí en la historia de Ruth. La otra es el nombre que se le da a una de las columnas o pilares en la entrada del lugar santo en el templo de Salomón. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Si consideramos que Jaquín o Yaquín significa Él establecerá y Boz en su fortaleza, podríamos concluir que el mensaje a la entrada del lugar santo sería Él establecerá en su fortaleza, lo que es interesante, ya que fue el mismísimo Jesús quien se identificó como el templo mismo hecho carne. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Salomón había previsto a la entrada del lugar santo el mensaje profético que Dios establecería su fortaleza a Jesús, el Mesías, el verdadero templo y edificio de Dios. Así vemos la conexión profética de Boz con aquel que nos redimiría de nuestras dolencias y sufrimientos. Ruth, capítulo 2, versículo 2.
Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Para poder entender este versículo y el contexto general de la historia, debemos repasar algunas de las leyes que rigen al pueblo hebreo, en este caso, las leyes de la cosecha. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ruth se dispone a ir al campo para segar en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. Ruth capítulo 2 versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth llega al campo y comienza a espigar en pos de los segadores, tal y como lo establece la ley. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el mismísimo pariente rico de la familia de Elimelech. Esta palabra aconteció es muy interesante porque es el autor tratando de decirnos, pero qué casualidad. Alguien dijo alguna vez que cuando Dios trabaja de encubierto se le llama casualidad. O como diría Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Evidentemente es Dios quien está dirigiendo la historia. Ruth capítulo 2 versículo del 4 al 7. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Boz viene de Belén, de Betlehem, la casa del pan. Pueden escuchar el eco del paralelo profético. Es casi como si al fondo pudiéramos escuchar a Miqueas diciendo: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Señor de la cosecha saluda a los segadores, y este pasaje muestra el saludo tradicional en Israel de aquellos días. Y es que ese mensaje sería algo así: Jehová imahem, Jehová sea con vosotros. Y se contestaría: Yevareja Jehová, Jehová te bendiga. Esto es un detalle importante en el libro de Ruth, ya que varios siglos después se estableció la prohibición de no mencionar el nombre de Jehová. Sin embargo, en el libro de Ruth está implícito el mismísimo saludo que el pueblo de Israel tenía en aquella época. Volviendo a nuestra historia, Boz nota a Ruth y le llama la atención, por lo que pregunta específicamente por ella. Su criado le informa que es la gentil que llegó con Noemí, por lo que él conoce a Noemí. Te ruego que me dejes recoger. Esta fue la petición que hace Ruth al criado, el mayordomo de los segadores, con ruegos,
reconociendo su necesidad y consciente de su situación. Se humilla al aceptar su posición de viuda pobre y extranjera al decir: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores las gavillas. Ella sabe que no es digna, pero aún así se arroja en fe a la misericordia del criado. Un detalle a mencionar es la resolución de Ruth para hacer algo con respecto a su situación y, sin importar las circunstancias, confiar en Jehová, su nuevo Dios, en esta nueva tierra. Ruth, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando sus rostros, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ahora vos, el señor de la cosecha, el dueño del campo, se dirige a Ruth y le dice que no vaya a espigar a otro campo, que se quede con los suyos, dentro de sus linderos. Él le ha provisto protección y compañía. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua. ¿No es provocador pensar aquí en la fuente de agua viva, que dice que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás? Y es que los autores bíblicos hacen este tipo de cosas a propósito para darnos mensajes más profundos de lo que nosotros nos podemos imaginar, hasta que finalmente podemos ir atando los cabos. Dice que Ruth se humilla delante de su señor, el dueño del campo, reconociendo que ha hallado gracia en los ojos de Booz al actuar favorablemente para con ella, aún siendo extranjera. El punto en este versículo es la gracia. Ruth halló gracia, y este detalle no es poca cosa. Recordemos que la ley establecía que no entraría ninguna amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. Por eso, la ley no provee salvación. La ley nos da a conocer el pecado. Si nosotros recordamos lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es exactamente el punto de la historia. Los moabitas o gentiles tenían prácticas paganas y costumbres inmorales, por lo que la ley advertía el no admitir este tipo de personas o conductas en la congregación. Debían ser excluidas, ya que las instrucciones y ordenanzas de Dios eran santas, buenas y de bendición para aquel que las practicase. Lo paradójico es que el mismo pueblo de Israel se encuentra violando esas mismísimas instrucciones y ordenanzas de Dios, que recordemos que están en la época de los jueces. La salvación siempre ha sido y será por gracia, la gracia de Dios, que en su misericordia la ha provisto, aún para aquellos gentiles que, arrepentidos de su herencia pagana, se vuelvan al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, tal y como lo hizo Ruth la moabita, quien apeló a la misericordia del Todopoderoso y vino a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y es que estas alas jugarán un papel muy importante más adelante en el capítulo 3, cuando veamos su significado. Ruth capítulo 2, versículo del 11 al 13. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos sabe del amor de Ruth para con Noemí y su obra por ella.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ruth capítulo 2 versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Booz la invita a comer. Casi podemos escuchar el eco de Apocalipsis 3:20, y comparte el pan mojándolo en el vinagre como señal de compañerismo. Ven aquí y come pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ruth se sienta con los segadores, pero dice el relato que Booz le sirve a ella, y ella come hasta saciarse y le sobra. Ahora Booz actúa como siervo de Ruth. En este punto es evidente que Booz ha visto favorablemente a Ruth y le ha llamado mucho la atención. Ruth capítulo 2 versículo del 15 al 18. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Booz da la instrucción de dejar a Ruth segar entre las gavillas y además dejar caer de los manojos para ella, una clara referencia a la gracia y a la bendición providencial de Dios. Un efa de cebada, según el cálculo de las medidas para la época provistas por Flavio Josefo, correspondería aproximadamente a un volumen de unas 9 galones, por lo que Ruth habría llevado a la ciudad donde su nuera unas 30 libras de cebada, suficiente como para 5 días de consumo para cada una de ellas. Ruth capítulo 2 versículo 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Noemí está impresionada con la cosecha y la generosidad del patrón de Ruth, donde Ruth fue a trabajar. Finalmente Ruth le informa del dueño del campo, y en ese momento se enciende la luz de esperanza en el corazón de Noemí, quien realiza la extraordinaria intervención divina, y veremos cómo lo exclama en el siguiente versículo. Ruth capítulo 2 versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Noemí bendice y alaba a Jehová, quien no se ha olvidado de ellas. Ella sabe ahora lo que implicaba el haberse encontrado con Booz, y le da a Ruth las buenas noticias. Noemí debió explicar a Ruth las leyes de la redención en Israel, no solo del matrimonio para descendencia, sino también de la tierra, ya que ella le menciona a Ruth que él puede redimirnos en plural.
y es que el término utilizado es Gaal, que hace referencia específica al pariente con posibilidad de redimir o pariente redentor. Y para poder entender los siguientes capítulos, estudiaremos dichas leyes. La ley de la redención de la tierra. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo lo rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo para el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario, anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de sus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. La ley de la redención para la descendencia dice esto: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Ahora podemos entender un poquito mejor la dinámica del relato. Ruth capítulo 2, versículo del 21 al 23. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Booz dijo a Ruth no solo que se quedara segando en sus campos, sino también que se quedara durante toda la época de la siega, tanto de cebada como de trigo, que se extiende hasta el mes de julio. Son 2 temporadas completas de cosechas las que se mencionan, y estas comprenden el periodo entre la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, que marca el inicio de la fiesta de la siega del trigo. En Pascua se celebra con pan sin levadura, mientras que en Pentecostés se celebra con panes leudados. Y solo aquí ya encontramos algunos paralelos extraordinarios, pero por razones de tiempo no las mencionaremos, sino que tal vez en un estudio futuro. Sin embargo, como dato curioso o nota al margen, es importante mencionar que en el rollo de Ruth es leído en la liturgia judía durante Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas. Y es que la historia de Ruth se desarrolla durante estas épocas de cosecha de final de primavera y principios de verano, coincidiendo con Shavuot, que celebra la aceptación de la Torá por parte de Israel en el monte Sinaí, justo como lo hizo Ruth en su famosa declaración en Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17. Lo interesante es que el pueblo de Israel considera esta fecha como el compromiso de matrimonio de Dios para con ellos, y desde nuestra perspectiva cristiana es la consumación de este matrimonio tal y como lo expresa el apóstol
Pablo en su analogía del matrimonio en Efesios 5, del 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Para nosotros como cristianos, Ruth es quizá uno de los libros más significativos del Antiguo Testamento, debido a su contenido profético y la alusión clarísima a lo que conoceríamos como la redención de Israel y los gentiles. La historia se desarrolla entre Pascua y Pentecostés, entre la liberación del cautiverio y el día que el Espíritu de Dios desciende sobre la congregación, tal y como estaba escrito por los profetas en Proverbios 1:23, Isaías 44:3, Joel 2:28 y 29, Zacarías 12:10, Hechos 2 y muchos más. Ahora Noemí aconsejará a Ruth, sabiendo la gran posibilidad de redención en el horizonte. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.